Muy bien. Primer comentario que quiero hacer escuchando las exposiciones de toda la mañana es que yo creo que tenemos en el diagnóstico prácticamente un acuerdo general y un acuerdo en las propuestas que está muy cercano, incluyendo esta propuesta que hemos escuchado de FEDesarrollo. Tenemos en Colombia un sistema de protección a la vejez dividido en dos regímenes contributivos que compiten entre ellos y esa competencia hay que eliminarla, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y dos regímenes solidarios que dejan mucho que desear. Entonces, tengo que ir muy a las carreras para aprovechar bien los 12 minutos que tengo. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Dos, unos problemas estructurales y tres, nuestra propuesta propiamente dicha, ¿no? Según la regulación actual, ¿no? ¿Qué pasaría hacia el año 2055 si no hacemos nada? Hoy básicamente tenemos unos 6 millones de adultos mayores, ¿no? De los cuales la mitad no reciben ni un peso, ¿no? Para la protección de su vejez. 1,5 millones recibe los 75,000 pesitos de Colombia Mayor y hay unos 1,3 millones de jubilados. Hacia el año 55, si no hacemos nada, si nos quedamos con la normatividad y la regulación actual, vamos a tener unos 15 millones de adultos mayores, de los cuales más de 8 estarán con 0 pesos. O sea, esto es una verdadera bomba social. Colombia Mayor subiría a 2,3 y habría unos 3,5 millones de jubilados. Aquí comenzamos a tener unas diferencias con FEDesarrollo. De estos 3,5, 3 serían jubilados por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y 1,5 millones por el régimen público. Entonces, una muy mala cobertura, como se ha dicho, un problema de inequidad muy grande, como el caso de México que mencionó Santiago Levy, las pensiones más altas con unos subsidios muy grandes. Estas cifras no son nuestras, no son de este gobierno, son del gobierno anterior. La parte de los subsidios a las pensiones está bien conocida y creo que hay una conciencia de que esto es un error muy grande. Lo que es menos conocido es esto, es lo que les pasa a los de los ingresos bajos. Y estas cifras son menos conocidas, ¿no? Las personas que no alcanzan a jubilarse y tienen una devolución de saldos. Entre el año 2013 y el año 2018, en Colpensiones, en el régimen público, no se jubilaron 543,000 personas. Ojo, más de 500,000 de personas. En el régimen de ahorro individual, 116,000. ¿No? El año pasado, más de 100,000 en el régimen público no se jubilaron, en el régimen privado unas 38,000. ¿Qué devoluciones tuvieron? En promedio, el año pasado, para no mencionar los años anteriores, en el régimen público, 4,8 millones. En el régimen privado, 35 millones en promedio, ¿no? En promedio. ¿Esto a qué se debe? ¿Esto a qué se debe? Básicamente a que en el régimen público no tuvieron una rentabilidad real, ¿no? Y está ilustrado esto con este ejercicio. Si usted hubiese invertido 1 millón de pesos en el año 94, tendría hoy 5,6 millones. Si hubieran devuelto a usted la inflación, eso es básicamente lo que pasa en el régimen público. Tendría 12 millones si usted hubiera invertido eso en un CDTs, tendría casi 38 millones si hubiese tenido la rentabilidad que efectivamente han tenido los fondos de pensiones. Esta diferencia, eso es lo que el Estado, la normatividad y la regulación le quita a los trabajadores más pobres. Y en términos de las propuestas, ustedes ya se pueden imaginar la renta vitalicia que usted sí puede dar con 35 millones y la que podría dar con solo 4,8 millones. Repito, son rentabilidades de más de un 8% real históricas. Esa es una plata que es de los trabajadores. El monto total del acervo de los fondos de pensiones, 265 millones, un 60% es producto de esas rentabilidades. Como dijo Santiago Levy, en el régimen público nuestro, como sucedió en México, más de un 85% de los subsidios se concentran en los 2 quintiles más altos de la población y solo algo así como, bueno, 1/3 de un 1% van a los ingresos más bajos. Teniendo en cuenta esto,
con la normatividad y la regulación actual, ¿no? ¿Dónde le convendría a la gente estar? ¿En qué régimen? ¿En uno o en otro? Por lo que ya dije, el 80% de los 22 millones de afiliados a todo el sistema no se van a jubilar. Van a tener una devolución. A ese 80%, Julio Roberto, un saludo, a ese 80%, ¿dónde le convendría estar? Pues en los fondos de pensiones, porque van a tener una devolución 7 veces mayor. ¿De acuerdo? Un 10% se pensiona con un salario mínimo. ¿Dónde le conviene estar? En los fondos de pensiones, en el régimen de capitalización. ¿Por qué? Porque usted se puede jubilar con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima con 3 años menos de cotizaciones, con solo 1.150 semanas. Hay un 5% que no alcanzan las 1.300 semanas del régimen público, ¿cierto? Pero sí tienen el capital para financiar una pensión en el régimen de capitalización. A ellos también les conviene estar en el régimen de capitalización. Estamos hablando de un 95% de todos los afiliados les conviene más el régimen de capitalización individual. Y hay un 5% efectivamente, las personas de ingresos más altos, ¿no? de promedios de cotizaciones más altos, que alcanzan las 1.300 semanas y van a tener pensiones más altas en el régimen público por los subsidios que allá reciben. Problemas estructurales. Paso muy rápido esto porque el tiempo no me va a alcanzar, ¿no? Y esto tiene básicamente que ver con dos cosas. Uno, el envejecimiento de la población. Esto a veces parece obvio, pero es muy importante que lo tengamos al momento de hacer el diagnóstico. Esta gráfica capta la relación entre trabajadores activos y adultos mayores, ¿no? Es la pirámide, es otra expresión de las pirámides poblacionales. Esta relación va cayendo. Hoy en día tenemos alrededor de poco más de 6. Si todos ellos cotizaran, todos los adultos mayores, un poco con los parámetros que hoy tenemos, más o menos un régimen de reparto puro sería viable, ¿no? Pero esa relación va cayendo. En el 2040 tendremos solo 3, 62, a finales de año un poquito más de 1. Ese no es el problema es este. Es que hoy en día, no en el 2060, hoy no estamos en A', no estamos con 7 trabajadores por cada adulto mayor, sino con algo más de 2. 5 minutos nomás. 5 minutos nomás. Doctor Santiago Levy, esto es asumiendo que en el momento que se hizo la encuesta de hogar, la persona respondió que sí está cotizando, ¿no? O sea, con eso bajamos de 22 millones de trabajadores activos a 8 millones. Si le preguntamos, ¿usted cotizó por lo menos 9 meses en el último año? Bajamos a 2.4. O sea, estamos en menos de 1 en esa relación. Todo esto para decir que un régimen de reparto o un pilar de reparto no es sostenible en un país con las características de Colombia. Aquí están, ustedes van a tener copia de estas presentaciones, los documentos en los que sustentamos estas conclusiones. Esto lo paso rápido porque no tengo tiempo y entro directamente a la propuesta de reforma que estamos planteando. Esta es la institucionalidad que planteamos. Planteamos un programa de Colombia mayor, mejorado, con contribuciones públicas, unos BEPS mejorados, como vamos a ver, una parte pensional contributiva fundamentada en el ahorro individual, administrada, ¿no? Porque nos dicen, no, es que ustedes quieren quedarse con todo esto. No, planteamos que puede haber administradores públicos y privados. Doctor David, en Chile han planteado una FP pública, ¿no? Eso es un poco recogiendo esa propuesta. Pero aquí planteamos un pilar que es parecido al que plantea David Forero, pero es lo que llamamos un fondo de reserva de pensión mínima, que ya existe además el fondo de garantía de pensión mínima, que como él dice, aguanta hasta el año 65 con los parámetros actuales, ¿no? Parámetros actuales. Uno espera que de aquí al año 65 se aumenta la edad y usted va a aumentar las cotizaciones, o sea, que si es sostenible, entonces no se da esa caída que usted muestra
hacia ese año, ¿no? Entonces, un solo pilar contributivo y un pilar de voluntario. Poco, viendo los mejores fondos de pensiones del mundo, no solo de capitalización y cuentas individuales, sino también de beneficio definido, ¿no? De beneficio definido, están basados en el ahorro. El ahorro debe ser el corazón de lo que se proponga, precisamente por el envejecimiento de la población, ¿no? Según las cifras de la OECD y el índice de los mejores regímenes pensionales de Mercer. Entonces, los puntos son los siguientes. Primero, el objetivo central debe ser un sistema pensional contributivo sostenible que provea una pensión justa, buena y justa. Uno no puede plantear una reforma pensional como se la ha planteado en muchos países para darle caja al gobierno, ¿no? Darle plata al gobierno. Así se hizo en Argentina, así se hizo en los países de Europa del Este. Por lo que he expuesto, el sistema debe estar basado en el ahorro, ¿no? En la capitalización. La transición demográfica y la informalidad hacen inviable un régimen de reparto puro, completo, o incluso con una parte, con un pilar de reparto puro, ¿no? Por esas razones, por el envejecimiento de la población, ese llamado contrato intergeneracional, que los jóvenes, ¿no?, pagan las pensiones de los adultos mayores, está roto. Eso ya no es cierto. Porque un régimen de reparto puro es una pirámide poblacional, es una pirámide financiera, ¿no? Y esa llamada solidaridad intergeneracional está roto. En este sentido, el debate no debe ser entre una pelea entre el sector público y el sector privado, sino entre un sistema viable y uno que no es viable y que puede ser administrado por ambos, ¿no? Puede haber una AFP pública o más AFPs públicas y AFPs privadas. En Chile, esta hace parte de la discusión que se ha hecho. Aquí viene la parte del pilar que hablaba, del pilar de solidaridad, ¿no? Para quienes no tengan un capital suficiente, planteamos el acceso a una pensión de salario mínimo con 1.150 semanas cotizadas y que cumplan con la edad de retiro. Dicho beneficio se financia con un fondo común de reserva, ¿no? Ese fondo ya existe. Tiene ahorros equivalentes a un 2% del PIB. Ha jubilado a más de 20.000 personas, ¿no? Con los parámetros actuales, aguanta hasta el año 65 y como dije, pues uno espera que la edad de pensión de aquí al año 65 sí suba y que las tasas de cotización suban. O sea, uno puede y debe alargar ese periodo. Con lo que hay hoy, hacia el año 2055 habrá 1.3 millones de jubilados. Cada 2 minuticos. Después me los quita en las preguntas, ¿no? Y estamos planteando ya hacer un ajuste, aumentar la tasa de cotización a este pilar. Quinto, hay que respetar los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados, ¿no? Y las expectativas legítimas de quienes estén próximos a jubilarse, ¿no? Séptimo, régimen semicontributivo, los BEPS, ¿no? Es lógico que si el régimen de ahorro individual ya está dando unas devoluciones de saldos 7 veces mayor a lo que le dan a usted en el régimen público, usted puede armar unos BEPS con esas devoluciones, más un 20% de subsidio, que es lo que considera la norma, de 276.000 pesos. Ya lo puede hacer. ¿Qué cubre la línea de pobreza? Con los 5 millones, 4.8 más el subsidio, usted tendría 5.8 millones. Usted recibiría menos de 40.000 pesos mensuales que ni siquiera cubre la línea de indigencia, ¿no? Entonces este sí es un factor poderoso como parte de la reforma. Aquí hago una exposición un poquito por la vía negativa, ¿no? Para criticar la propuesta que ha hecho David Forero, pero él ya me la ha escuchado, ¿no? Ya me la ha escuchado antes. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esa forma de hacer ese pilar solidario, ¿no? Por varias razones. Uno, no es sostenible en el largo plazo por ser un esquema de reparto puro, por las razones que ya he dado. Dos, él habla del ahorro de las AFPs, que sí va a caer. Ese ahorro no es de las AFPs, es de los trabajadores. Y es un ahorro que va al mercado de capitales. Como el 86% de todos los cotizantes cotizan hasta 2 salarios mínimos,
usted se lleva el 50% del flujo de ahorro que va al mercado de capitales. Es un golpe muy duro que hay que tenerlo en cuenta además en la discusión que tenemos de la reforma del mercado de capitales. No focaliza adecuadamente los subsidios del presupuesto nacional. Esto, porque eso va a haber un subsidio ahí. Estos deberían ir en su mayoría a los esquemas solidarios ya mencionados. A nuestro modo de ver, y al final presento unas cifras resumidas, aumenta el déficit fiscal por encima del escenario base, ¿no? Le da caja al gobierno, y eso como dije, es peligroso darle caja a un gobierno cuando necesita caja en el corto plazo. Pero de pronto, la razón más importante es la siguiente. Está basado en un impuesto muy alto y regresivo sobre las personas que en su mayoría no se van a jubilar y que está explicado en esta gráfica, esta línea gris. Esta plata no se va a su cuenta individual, se va a pagar las pensiones a otros. Entonces tiene que ser visualizada como un impuesto, como lo han planteado varios economistas, entre ellos Klaus Schmidt-Hebel. Entonces, si usted cotiza por un salario mínimo, le van a cobrar un 13%, ¿no? De impuesto que se va al régimen público. Por 2 es la mitad, ¿no? ¿Cuánto? 6,5. Y a medida que usted cotiza por más, pues obviamente esto va cayendo. Los que cotizan por 25 es un impuesto perfectamente progresivo. Y esta es la cotización que va al Fondo de Garantía de Posición Mínima, que inicialmente es plana, como está hoy, la planteamos a ser progresiva y usted podría hacerla más progresiva. Conceptualmente, las dos ideas están muy cercanas, pero nosotros creemos que estos son argumentos en contra de esa propuesta. Régimen solidario no contributivo, Colombia Mayor, que cubra la línea de pobreza. Estas son nuestras simulaciones. En el año 55 tendríamos 3.7 millones de pensionados, 3.5% en Colombia Mayor, prácticamente otro monto igual por los BEPS. Estaríamos sacando de la pobreza, ¿no?, a más de 4,5 millones de personas. El impacto sobre la distribución del ingreso es realmente considerable. De una cobertura total de un 32% que tenemos hoy, pasaríamos a un 68%. Fiscalmente, nosotros vemos que esto en valor presente tendría unos 200 billones de costo menos que una propuesta parecida a la que acaba de ser Fedesarrollo, y el costo por punto de cobertura es también significativamente menor. Aquí están las simulaciones, el documento con el cual respaldamos todas estas simulaciones, y perdónenme que me adelanté, yo le devuelvo el tiempo ahora en las preguntas. Muchas gracias.